te dijera que cada vértebra de tu columna vertebral es un testigo silencioso de tus emociones más profundas, ¿me creerías? Bien, ¿estás listo para poder comenzar a descubrir el lenguaje que tu columna vertebral está emitiendo constantemente y así poder transformar no solo tu energía, sino la de tus pacientes? Bien, quédate en este vivo porque voy a hablar sobre vértebras y emociones. En verdad te voy a contar de qué se va a tratar el nuevo webinar para reikistas de enero. Nosotros en nuestro cuerpo nos olvidamos de la columna vertebral. De hecho, la columna vertebral puede ser solamente relegada a hacer yoga, ¿bien? Y que estirar la columna, de que tener la columna, pero algo más muy interesante sucede que cuando te metes a estudiar tanto el Ayurveda, Reiki o otro tipo de técnicas energéticas, lo mismo en la medicina china, siempre dan lugar al conocimiento de que cuanto mayor flexibilidad, contacto tengas con tu columna vertebral, más años vas a poder vivir. Así que eso es algo muy interesante. Hay millones de cursos. Hola a todos, manden corazoncitos, estoy muy feliz. Hace mucho que no hacía un webinar, perdón, una charla en vivo hablando sobre los webinars para reikistas. Pero nosotros encontramos por todos lados cursos para adelgazar, el yoga somático, el de controlar tus hormonas, el de todo, pero de la columna vertebral, así les digo. Cuando en verdad la salud de la columna vertebral, el conocimiento de cada una de sus áreas es fundamental para poder tener un correcto avance en la vida, un correcto sentido de vida. El cuerpo habla el idioma del alma. Para decirlo así de simple, nosotros como reikistas sabemos, y si no lo estás sabiendo es algo que necesitas enfocarte. El cuerpo está constantemente hablando del idioma del alma, pero ¿sabes qué? Cada vértebra de tu columna vertebral es una palabra clave de ese lenguaje. Cada vértebra es una palabra clave, que si sabes leerlas, si sabes trabajarlas, vas a tener un gran avance en una sesión. No hay manera que no trabajes la columna vertebral en una sesión. De hecho, si no lo hiciste hasta ahora, te voy a recomendar que cuando trabajes una sesión, tanto de Reiki o de cualquier tipo de terapia energética, te enfoques en primero alinear la columna vertebral, trabajarla desde la primera cervical hasta el coxis, alinear las caderas, porque eso hace que toda la energía del cuerpo pueda fluir. Pero bien, hay una conexión muy íntima entre las vértebras y las emociones, y entender ese diálogo interno en nuestro cuerpo va a mantener una constante conexión con la energía. Vamos a poder oxigenar todo el cuerpo si hay una flexibilidad, si hay liberación de los bloqueos de cada vértebra en la columna vertebral, y vas a permitir que el nivel de saturación de oxígeno llegue a cada una de las células. Eso es algo muy interesante, porque nosotros estamos acostumbrados a una cantidad enorme de técnicas, de ejercicios y todo eso, pero nunca nos ponemos a pensar que en verdad nosotros necesitamos aumentar la capacidad de oxígeno, de absorción de oxígeno en el cuerpo, no simplemente porque estás respirando, sino porque necesitas realmente ser consciente de que el oxígeno debe llegar a todas las partes de tu cuerpo. La clave es la columna vertebral. La columna vertebral alberga una cantidad enorme. Primero, 2 meridianos tremendamente importantes, algo que en el webinar vas a aprender. Vas a aprender a trabajar esos meridianos a través de técnicas que uno aprende en Ayurveda Reiki, a poder trabajar los elementos. Pero ya te voy a contar un poquito de eso. Los métodos que nosotros vamos a explorar en el webinar van a proporcionar primero una conciencia total de las emociones que se albergan ahí, porque vas a aprender a palpar la columna, vas a aprender a sentirla a nivel energético, y también vas a poder
sentirla a nivel superficial, o sea, a través de lo que te está diciendo las células poliformes, ¿bien? Que son las que están mandando información al cerebro constantemente. Esas células poliformes son la clave para poder entender qué se está albergando en la columna vertebral. Por eso, cuando uno trabaja la columna vertebral en una sesión energética, la transformación es real. Así se los digo. De hecho, la primera técnica que aprendes en Magnify Healing Reiki con Quan Yin es trabajar la columna vertebral. Es el alineamiento de la columna vertebral para después ir a recodificar la respuesta del sistema nervioso. Es tremendamente importante. Por eso, pensar, nosotros como reikistas siempre ponele, si no tenemos buenas bases fuertes o conocimiento del cuerpo, vamos directamente a los chakras, que está bien, pero nos olvidamos de la respuesta de absorción y metabolización del oxígeno en el cuerpo. Para eso necesitamos entrar al conocimiento de la columna vertebral. Por eso, en el webinar que pensé, y que fue gracias a una viajera y a una paciente, que tuvo un accidente justamente en una de las vértebras, y cuando yo le dije, esa vértebra es la que trabaja tal y tal y tal cosa. Entonces, ahí dije, momento, ¿cuántos todos saben sobre qué pasa con esa vértebra, qué pasa con esas emociones y por qué el cuerpo está hablando a través de un accidente o un dolor o lo que sea a través de la columna vertebral? Y cómo nosotros podemos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes es trabajando la columna vertebral. Por eso me senté inmediatamente a empezar a volcar todo lo que conozco sobre columna vertebral, todo lo que fui aprendiendo de grandes maestros, desde el Ayurveda, desde la medicina china, la medicina taoísta, desde todo lo que tenga que ver con los pranayamas, desde lo que tenga que ver con oxígeno, desde todo lo que es la medicina cuántica, de la reprogramación de ADN, me fui metiendo también con todo lo que es Shambhala, entonces empezar a volcarles información en este webinar para que ustedes se lo puedan llevar y empezar a aplicarlo directamente con sus pacientes. Los resultados increíbles si trabajan la columna vertebral. Así que se me ocurrió en el webinar decir, bueno, ¿por qué no ustedes no pueden, aprender primero el abordaje, que es un abordaje revolucionario en la terapia de Reiki, trabajar directamente sobre la columna vertebral y sobre cada vértebra? Un abordaje que en verdad trabajaba Mikao Sugi, vamos a decirlo. Este muchacho se sabía todo, era un médico, entonces era un médico naturista, era un homeópata, era un médico chino, y trabajaba mucho la medicina taoísta. Entonces conocía muy bien la importancia de los meridianos que recorrían la columna vertebral. El trabajar esos meridianos es importantísimo porque abre dos energías tremendamente importantes que reequilibran justamente, primero, las temperaturas del cuerpo, y otra cosa es que produce un aumento metabólico, ¿bien? Metabólico no solamente de la comida que vas a ingerir, nosotros no solamente ingerimos alimentos, no extraemos energía del alimento, extraemos energía del oxígeno, de las moléculas pránicas del oxígeno. Si quieren saber un poquito más, en mi canal de YouTube de Escuela Holística Indra Kakti hay una video clase muy pequeña donde explico estos átomos que pertenecen a esos átomos pránicos que trabajan directamente sobre la metabolización, nos ayudan a metabolizar. Cuanto más prana podamos sostener en el cuerpo, y no porque el prana está en todo, nosotros sostenemos prana en nuestro cuerpo, eso hay que educarlo al cuerpo, hay que volverlo a su centro, a su origen. Luego van a comprender la columna vertebral como un archivo de experiencias emocionales. Cada parte de nuestra columna, cada vértebra está hablando de algo y está hablando de nuestra respuesta hacia la vida, hacia todo lo que hay en nuestra vida. Porque la columna vertebral nos permite poder entender esa capacidad que tenemos de dar y de recibir en todo nivel, a nivel emocional, mental, físico, kármico, a cómo estamos capacitados para crear Dharma. Tiene que ver la columna vertebral, nos va a mostrar, porque no solamente que la columna alberga digamos, es un reservorio
y un lenguaje de nuestras emociones, no solamente actuales, de nuestra vida actual, sino transgeneracional, kármico, de vidas pasadas, metidos dentro de nuestra columna vertebral, porque es la parte de atrás, es lo que no vemos, es lo que dicen es nuestra oscuridad. O sea, ver la columna vertebral como la parte del frente y poder entender que necesitamos volver a sincronizar esas energías es también crear, obviamente, el circuito dimensional de la respiración, el circuito energético, ¿no? La órbita microcósmica, que es algo fundamental para nosotros, para hacer que todo fluya. Otra cosa también es entender las curvaturas, entender la alineación que tiene la columna vertebral, porque ahí es donde vamos a entender la historia de la persona. Nos pueden contar lo que quieran, pero nosotros miramos la columna vertebral y vamos a entenderlo todo, vamos a saber la raíz de ese problema, de eso que la persona se aqueja. Nosotros vamos a ver su respuesta y la respuesta va a estar escondida ahí en la columna vertebral. Vamos a aprender también esta anatomía energético-emocional de la columna vertebral, porque vamos a descubrir cómo nuestras experiencias y nuestras emociones se están reflejando sobre la postura. ¿Bien? O sea, ¿dónde están las preocupaciones? ¿Dónde las albergamos? Que si bien uno puede encontrar mucha información, pero no sabe qué hacer con eso. O sea, ¿qué hago? ¿Me sacudo? ¿Qué hago? ¿Cómo trabajo eso? Luego también los métodos de identificación de esos bloqueos energéticos, porque vamos a aprender técnicas avanzadas en verdad en el Reiki Usui, en el Ayurveda Reiki, en el Shambhara Reiki y en mucho más. O sea, les voy a enseñar técnicas que después, si ustedes quieren adentrarse más profundamente a estudiar estas técnicas energéticas, les va a servir un montón. Vamos a trabajar con los nadis de la columna vertebral, como les dije anteriormente, para mejorar los canales energéticos y sus influencias en la salud, ¿bien? ¿Dónde empiezan, dónde terminan y cómo activarlos a través de ciertos puntos que vamos a aprender? Vamos a aprender también a regular, porque justamente en nuestra columna vertebral fluyen doshas. Y tenemos que trabajarlos, tenemos que aprender a regular esos doshas, a que esos doshas dejen de estar excitados y dejen de invadir otros órganos, porque a veces sucede que con dolencias en la columna vertebral, que no significa que te duela y sos consciente de eso, porque cuando llega el dolor es tarde, es porque eso ya vino construyéndose anteriormente. Pero el cuerpo nos fue avisando con particularidades, ciertos ardores o cierta incomodidad, o quizás hasta ni siquiera se ve en la columna, se ve en la rodilla, se ve en el tobillo, se ve en el dedo gordo del pie, y cómo poder identificarlo. Eso vamos a aprender también. Vamos a aprender y comprender esas emociones que son una enciclopedia emocional de nuestras anomalías en la columna vertebral y cómo, pero acá es la clave, porque no me quiero quedar corto en este webinar, sino que quiero hablarles de las etapas gestacionales. Eso es importantísimo. Esas dolencias emocionales no se producen en nuestro actual presente. Es probable que se hayan producido como una idea, un programa en nuestra etapa gestacional de origen. Y ahí es donde vamos a ver la raíz de nuestras tensiones. Eso les va a ayudar muchísimo a trabajar el mapeo emocional de la columna vertebral. También vamos a trabajar con el Byogen Reiki Ho, que eso es algo importantísimo, que lo debemos tener como el punto central. Son nuestros pilares a la hora de trabajar terapia sensitiva, a la hora de percibir la energía. Es nuestra herramienta más poderosa para la lectura energética, porque ahí vamos a afinar nuestros sentidos y vamos a aprender a leer las señales energéticas como nunca antes. Vamos a trabajar, que también creé una meditación que les va a servir para conectar la energía de la columna vertebral y para poder sanarla energéticamente. Esas herramientas son para ustedes y son para que ustedes puedan compartirlo con sus pacientes. Así que es muy importante que entremos a este conocimiento. Por eso los invito al 15 de enero a las 6 de la tarde hora Nueva York, a las 8 de la noche hora Argentina, a un webinar exclusivo para reikistas, un webinar único donde van a aprender un montón. Ya saben que va a haber un montón, como en los webinars, que siempre decimos que son de 2 horas, pero la verdad que son 2 horas y un poquito más.
riquísimos, donde traemos mucha información, pero aplicable inmediatamente, porque lo que me importa es que vos mejores tu terapia, que vos te mejores a vos mismo y puedas llevar realmente transformación a tus pacientes. Así que sumate, webinar para reikistas, vértebras y emociones, 15 de enero a las 6 de la tarde, hora Nueva York. Si estás interesado, en los comentarios decime, Indra, estoy interesado, mandame información, te mando toda la información para que te unas a este espectacular webinar que va a ser el primero de este 2025. Y inauguramos de esta manera, poderosamente. Así que te espero en el webinar Vértebras y Emociones para que aprendas un montón y puedas entender que la columna vertebral es una enciclopedia de información para tus terapias de Reiki. Muchísimas gracias a todos por estar acá, gracias por escucharme y nos estamos encontrando en el webinar. Chao, chao.